escucha, se ve. Buenas noches, licenciado. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Casi no escucho, voy a ponerle aquí una bocina hasta esta máquina. Hoy sí. Buenas noches, compañeros. Sí se escucha, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Buenas noches, licenciado, se escucha. Buenas noches, Lick. Bien, antes de... ¿Cómo vamos con los grupos? ¿Ya los entregamos? ¿Hay algún problema? ¿Quién tiene inconvenientes con el grupo? La cuestión de investigación. Doy por sentado que no va a haber ningún inconveniente, compañeros. Por nuestra parte, no, Lick. Estamos bien. ¿Perdón? Creo que le está fallando el internet. Me quedo callado como dando chance, si casi no se escucha. Por nuestra Mucho parte estamos bien, Lick. ¿Se escucha? Sí, escuchamos. Lo que vemos es que se queda trabado como que la imagen. No sé si es Sí, internet. Lick, lo que va a hacer ahí es apagar la cámara, Lick, para que fluya bien el internet y solo usa su micrófono. Perfecto. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí estamos, Lick. Sí, Lick, lo escuchamos bien. Vaya. Sí, gracias. Bien, perfecto. La pregunta es si teníamos inconvenientes con el tema ya de los trabajos que estamos haciendo, porque hay que recordar que estamos en la temática de que tenemos que marcar ya la exposición de los trabajos. Y sigo preguntando, ¿hay algún inconveniente? Hubieron compañeros que me visitaron personalmente y para poder darles una explicación que me pareció loable y estoy abierto para ello, no hay ningún problema tampoco. Pero si no hay ningún problema, pues, ¿qué vamos a hacer? Ustedes están ya en investigación y manos a la obra como tal entonces. Bien. Vamos, decíamos en la última clase, cómo los diferentes conceptos de poder incorporar las visiones de nuestra cultura, de nuestra sociedad, en el manejo total precisamente de la definición de la sociedad administrada por el Estado. Se generan precisamente una serie de proposiciones legales, razonamientos legales, que dan por resultado precisamente que lo que se ha pretendido es en los últimos tiempos, tal vez no en nuestro país en los últimos tiempos, sino consideraría, por ejemplo, que el espacio con el que nos gobernó precisamente la Revolución de Octubre se dio lugar a una integración colectiva social, una integración legal, y era una propuesta colectiva de la administración política del Estado. A partir de la intervención norteamericana decía, bueno, los razonamientos o los contenidos que se habían generado desde la conquista, desde la colonia, vuelven otra vez. Y hoy precisamente discutía este tema, lo discuto. Perder la señal. ¿Está bien ahí, compañeros? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, licenciado. Perdonen, estoy preguntando porque a veces aquí también me pasa lo mismo. Decía entonces,
que tenemos ahí Sí, Lick, pero es inestable su señal. que el razonamiento. Entiendo. ¿Seguimos ahí, Luis? Bueno. Sí. Bien, perfecto, ahí estamos bien. Decía entonces que en ese razonamiento que venimos arrastrando hasta el día de hoy, hay circunstancias que las debemos de filosofar, las debemos de aprender, las debemos de dominar, porque vamos a encontrarnos en el campo de los derechos de los pueblos indígenas, también resultado de quienes se afectan, a qué tipo de colectividad es la que se afecta, quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios colectivos, diríamos, en esta esencia de la búsqueda de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy quería caer que la Constitución de Guatemala pues encierra algunos derechos colectivos que son importantes identificarlos y que se hace, bueno, cómo es que la Constitución los recoge y los incorpora efectivamente al texto constitucional. Y una de ellas es precisamente como derechos colectivos, porque vamos a hablar que la Constitución define derechos individuales, pero en este caso los derechos individuales, los derechos colectivos que caen en el campo precisamente de los derechos humanos, es una identificación importante que encierra la Constitución y que vamos a hablar en este tema de la discusión si es cierto o no. Por ejemplo, nuestra Constitución define la identidad cultural, pues debe de existir un respeto absoluto a la identidad cultural. Eso está bien definido. Si les doy el artículo, creo que hay en el artículo 58 y 66 de la Constitución. Vamos a ir analizando esto. ¿Qué es lo que se pretende definir con esa identificación cultural? ¿Qué es lo que exactamente la Constitución quiere definir en este espacio de este derecho colectivo? Hay un escenario para poder identificar esa colectividad. Y ahí nosotros lo vamos a ir manejando en función de sus valores, su lengua, sus costumbres. Y entonces nosotros entendemos muy claro que el Estado de Guatemala, como consecuencia del razonamiento que identifica la Constitución en los derechos humanos, en su primera parte, define que el Estado reconoce y respeta y promueve, dice, las formas de vida, las costumbres, las tradiciones, las formas de organización social, uso del traje indígena, idiomas y dialectos. ¿Qué es lo que pretendemos identificar como esta razón cultural, compañeros? Y la pregunta es si eso es cierto. Es decir, nosotros estructuralmente, formalmente, en la Constitución encierra estos derechos colectivos. Y se respetan las formas de vida, se respetan las costumbres. Pregunto. Sí, pero sucede que en el interior de los pueblos pasa de que no respetan, y ya las personas que son de la cultura ya no se sienten identificadas ni con la cultura misma y como tal no respetan la identidad cultural de los demás. Yo se lo comento porque hay amigos que me han comentado eso y yo digo, ¿cómo va a ser eso? Entonces, ¿cómo vamos a avanzar como país? Pero cuando me dices, por ejemplo, si lo que tú me acabas de decir yo lo tengo que tomar como cierto. No, porque no, o sea, es lo que yo le estoy diciendo, es que es algo que me comentaron, que me dijeron, pero no es algo que esté incrustado en un texto, que yo le pueda decir, se lo demuestro, aquí está científicamente. Sí, pues, tiene razón usted con eso. A eso voy, mira, yo tengo, mi carrera ha estado entregada efectivamente
al desarrollo de los pueblos. Dije la vez pasada que tenía una formación de 25 años de servirle a la Asociación Nacional de Sacerdotes Mayas, muchas organizaciones campesinas y sociales, pero yo quiero entenderte, Cristian, en el sentido que todavía jalamos algunos escenarios que son importantes discutirlos. Lo voy a ir explicando porque tampoco ustedes saben que el primer universitario que hizo una crítica, la discusión contemporánea, contemporánea, estoy hablando de los años 20 y 30, 40, estoy hablando de la tesis de graduación precisamente de Miguel Ángel Asturias, el problema social del indio. Ahí hay en estudios, y yo por supuesto que no lo comparto, pero es importante discutirlo, el por qué las comunidades indígenas rechazaron precisamente la tesis de Miguel Ángel Asturias, pero como dije, fue el primero en poner en el abordaje la discusión de los pueblos indígenas. Estoy hablando antes de la Revolución de Octubre. ¿Y cuál fue ese planteamiento? Decía, si ustedes se recuerdan, que una de las disposiciones que tomó efectivamente la corona española para asumir la intervención despiadada, diríamos en este caso, o autorizada bajo condiciones eclesiásticas, porque fue la iglesia, era considerar que las poblaciones indígenas que eran raros, dijo usted en su momento, ¿verdad? Que no eran iguales a ellos. Ese era uno, pero mentalmente menos, o sea, como una condición inferior mentalmente. Eso se mantuvo, se sostuvo, se contuvo. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de Miguel Ángel Asturias decía de que ya había en el escenario por miles de años un tema hasta que yo no lo comparto, vuelvo a insistir, que como consecuencia de cientos de años de estar produciendo cal y comiendo cal en la cuestión del maíz o qué sé yo, quemó las neuronas precisamente colectivas y ya existía una especie como de, no quiero hablar de retraso, pero que mentalmente había un... Sí, eso no es así. Por supuesto que no, pero solo estoy poniéndolo de relieve para que ustedes, conozcan las diversas expresiones que se han dado en torno a este tema. Ya, sí. O sea que mentalmente no están desarrollados en igual que los otros, componentes de la sociedad, los otros miembros de la sociedad, los ladinos, por decir algo, los criollos o etcétera. Sí, Lick, pero hay ciertas personas de esas etnias que sí se han superado bastante. Obviamente, por eso. Ajá, hay personas que sí les ha tocado venirse de su pueblo y conforme como usted dice, se han puesto a estudiar y incluso ellos olvidan sus orígenes y ya no se consideran originarios de esa cultura, sino que ellos se identifican como ladinos. ¿Y quién ganó ahí en ese escenario? Cristian, ahí es donde entra precisamente lo que hemos venido manejando de los distintos escenarios metodológicos, sí, para descomponer hablábamos, se recuerda, de los sistemas. Primero hablamos de la segregación total, después hablamos de la asimilación y después hablamos de la integración de los pueblos. Pero el concepto de la asimilación es que nosotros allá seguimos ganando para el sistema, desapareciendo, quitando la personalidad, quitando la no existencia más que solo de personas, de derechos y obligaciones, por hablar de temas de derecho como tal. Es decir, el no reconocimiento del indígena como parte de la esencia y una estrategia como tal.
No somos católicos, evangélicos, republicanos y guatemaltecos, pero hasta ahí mismo no, hasta ahí mismo pudiéramos decir que eso no se fundamenta el porqué de la marginación absoluta de los pueblos. Pero hoy precisamente decía que por qué aparece en la Constitución moderna estos derechos que son muy propios de los pueblos. Que es reciente. Estos derechos vienen desde el Convenio 169, de la lucha de los pueblos. Y no estoy hablando de los pueblos guatemaltecos como tal, estoy hablando de los pueblos del mundo, que caen en precisamente, y vamos a hablar de eso, del Convenio 169, donde los pueblos protestan en las Naciones Unidas, especialmente los pueblos norteamericanos, para que se revisen las condiciones del trabajo de los indígenas. ¿Cuáles eran precisamente las condiciones normales en las cuales los indígenas trabajaban en este sistema? En el sistema global, pero empieza por las contradicciones de la explotación de los pueblos en el sistema capitalista, hablemoslo bien claro como tal. Y se da cuenta de las graves condiciones y las violaciones que prácticamente es una definición de esclavitud en el mundo por las condiciones impuestas por grandes empresarios en el mundo. Y empiezan las revisiones de los pueblos. Hay que revisar los pueblos. ¿Será que los pueblos tienen derecho a que se les proteja su libertad religiosa? Porque aquí ese es otro derecho colectivo que tenemos que hablar. Nosotros ahorita solo nos planteamos en una identidad cultural, en la lengua. Es que siendo realistas, a los que nos vinieron a conquistar no les conviene que los pueblos despierten hasta el día de hoy, porque yo me doy cuenta de que esas personas son muy inteligentes, Lick, y a veces suelen ser más inteligentes que un ladino mismo. Y a los empresarios y los ricos de este país no les conviene que los pueblos se instruyan, estudien, porque son un atentado contra la soberanía de ellos mismos. A eso voy, y ahí está algo que define Luis Fernando. Mire, es complicadísimo de poder identificar y definir ustedes como abogados. Yo voy a iniciar estas acciones en respuesta a corregir lo que hablamos acá en términos de estos valores colectivos. Pero aquí estamos hablando de un compromiso de Estado a la identidad cultural. Hay que respetar la lengua, hay que respetar las tradiciones, hay que respetar las formas de organización social de los pueblos indígenas. Lo que hay es precisamente hoy un escenario de romper la tradición que se viene generando. Y aquí les estoy hablando de valores que la misma Constitución Política de la República de Guatemala encierra, pues. Si aquí estamos hablando que la Constitución define precisamente qué es una identidad cultural a favor de los pueblos indígenas. El tema es si se respeta o no. Ese es absolutamente todo. Se respeta el uso del traje indígena. No, Lick. Es bien complicado, por ejemplo, porque ustedes marcan las escuelas primarias. Una vez, solo por decir algo, hubo una inundación en Cobán enorme. No me recuerdo cómo se llama, el nombre no lo sé pronunciar. No lo sé pronunciar. Pero el río se llevó todo el pueblo. Entonces hubo una crisis de asistencia y llevar precisamente enseres, comida, ponchos, qué sé yo. El asunto era que inmediatamente que había que darle asistencia a ese pueblo. Y lo importante es, por ejemplo, cómo una ayuda de esas, que pareciera decir, bueno, si quieren, bueno, y si no, no. Pero en la ayuda llevan, por ejemplo, playeras de Mickey Mouse para los niños.
y la identidad de cómo, especialmente lo diría por el caso de las mujeres, y lo he dicho todo el tiempo, las mujeres indígenas son muy parcas, son muy serias con su vestimenta, y no es porque se le obliga, sino que es parte de su vida, su encantamiento, su razón de vida. Y entonces hay rechazos a la vestimenta indígena. En la época de la guerra, por ejemplo, en el Triángulo Ixil, no se quería ver ninguna vestimenta de un campesino de color rojo o mujeres vestidas de color rojo. Eran objetivos militares. Entonces, reiterando lo que manifestó precisamente Cristian, lo que quería definir era efectivamente que la Constitución nuestra identifica cuáles son los bienes jurídicos colectivos que el Estado debe garantizar efectivamente a favor de los pueblos. Que se dé o no se dé, esa es parte de lo que estamos discutiendo, porque, por ejemplo, decía Cristian, y con mucho respeto lo decía Cristian, quiero ser bien claro con eso, el que una persona, yo conozco ladinos que son peores que los indígenas, conozco criollos que son peores que los indígenas. Yo no había leído una historia que leí por ahí, precisamente el manejo de las colonias esclavistas que manejaba precisamente Francia, el encerrar a 700 líderes musulmanes en una iglesia y prenderles fuego. O sea, lo violento y lo entero que ha sido para romper los esquemas de vida de los pueblos para imponer las condiciones de otro pueblo. Y aquí tenemos que hablar ya de que existen otros pueblos, otras naciones, otras culturas, pero será que a estas alturas del partido hay que integrarlos bajo una comunidad, o hay que integrarnos, porque yo me cuento dentro de ellos, a una multiculturalidad, una multinacionalidad que permita tener en esencia un proyecto de vida para todos los que construimos y constituimos parte de este escenario de vida como guatemaltecos, como tal. No sé si me sé explicar, compañeros, sé que no me están viendo, menos todavía. Sí, Lick, pero... Lo comprendemos. Ahora, en relación a la asimilación que usted decía, pues mencionó ahorita de que fueron obligados o asesinados. Entonces, esta es una asimilación, ¿qué le diría? Se me fue la palabra. Obligada, pues, ¿verdad? O te haces lo que nosotros decimos, o te matamos. Y otra sería a la asimilación voluntaria, ¿verdad? Que en base a las necesidades por la pobreza y todo lo demás, tienen que emigrar a la capital a buscar empleo, ¿verdad? A renunciar a su traje típico para usar cierto uniforme, por decirlo así. Yo ahorita le doy la palabra a Cristian. Yo hoy en la mañanera, para que vean que escucho la mañanera de todos los días del presidente López Obrador, y hablaba especialmente en el tema que tiene, explicando lo que era el Tren Maya en México, que está bordeando precisamente toda la frontera, todo lo que es la península de Yucatán, etcétera, y hay una propuesta que le habían hecho a este presidente llevar ese tren al Mirador o a esa parte del Petén, y no sé por qué se negó, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando él definía la gran cultura maya, yo me quedé impresionado porque del lado mexicano, de verdad, hay que hablar de que era una nación de 50, 60 millones de personas, de millones de personas, en el siglo III. Su mayor esplendor fue en el siglo VI de nuestra era.
qué fue lo que pasó, cómo se desaparecen estos pueblos. Ese es otro tema de investigación, sea por guerra, ya sea por razones de orden natural, pero las expresiones culturales de este pueblo no había que envidiarle absolutamente nada a los egipcios. Habla precisamente López Obrador, o por lo menos se estaba dando las directrices del surgimiento de la Ciudad de México, pero con aplauso a los mexicas, que fueron los primeros a integrar, dicen los mexicas, integrar todos los pueblos culturales de México a una nación ancestral. Pues ahí se dan las condiciones para hacer de México aún así un integracionista de sus propios pueblos, que posteriormente, por supuesto, se hayan roto y que hoy se estén rescatando, es un tema diferente como tal. Pero bueno, nuestra Constitución llama a que nosotros debemos de respetar ello. Ya vamos a hablar ahí que de acuerdo a la responsabilidad que tienen en las Naciones Unidas de entregar legislación a favor de los pueblos y a favor del convenio 169, es que formalmente aparece en la Constitución, formalmente, pero que en la realidad sea una práctica consecuente, yo dudo. Es que eso tiene que cambiarse, el sistema educativo, y enseñar a que desde pequeños seamos más nacionalistas, porque aunque no nos guste o no nos sintamos identificados, ya sea por nuestro color de piel o por nuestros ojos o nuestra estatura, esas cosas no van a ignorar que nosotros no seamos indígenas también. Entonces, de cierta manera no nos podemos sentir más ni menos, pues, pero pues tenemos que ser más nacionalistas, siento yo. O más integracionalistas, Alejandro. Sí, yo siento que la propuesta es esa, la propuesta es esa. Cuando es bien complicado, ¿me entiendes? Hay un ejemplo, Lee, que Alemania, cuando quisieron nacionalizar, pues fue fallido el plan, pero si leemos Mi Lucha, yo siento que eso es un ejemplo para que nuestro país pueda salir adelante, porque ese es un libro perfecto, pero en la práctica, como usted dice, fue otra cosa, es como nuestras leyes en la práctica. Son otras cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Alejandro. Yo insisto, yo quién soy, pero la propuesta última decía, y que fue lo que se valoró precisamente en la Revolución de Octubre. ¿Por qué llamo otra vez a la Revolución de Octubre? Porque es un escenario de amplitud colectiva, de amplitud social, de integración social. Es por primera vez que se habla de integrar hasta el voto de la mujer, integrar a todos los pueblos a un escenario amplio. Entonces, lo que llama precisamente los pueblos hoy a la revisión precisamente de las condiciones de los pueblos que fueron sometidos y marginados absolutamente, y hoy que han pasado 500 o 600 años, hay que tomar como base efectivamente las condiciones de esos pueblos. Ahora se habla aquí de la existencia del pueblo indígena, del pueblo garífuna, del pueblo xinca y los ladinos como tal. Entonces se habla de una relación, una multinacionalidad, una multiintegración, una multirazonamientos que hagan precisamente solo una visión de un buen vivir, se habla, o bien una vivencia de plenitud que permita tener una visión estrecha de todos los que componemos precisamente la sociedad como tal. Fíjense lo que les estoy hablando, es un razonamiento profundamente valorativo y que es un manejo político de conciencia. Por eso es que estamos hablando que son propuestas constitucionales. Estamos hablando de que la Constitución da un mandato para alcanzar lo que yo estoy hablando. Que en la práctica se dé o no se dé, solo vean ustedes, por ejemplo, me recuerda de la última visita que hizo Yamatei a los 48 cantones y los fue a regañar.
y educadamente la gente lo escuchó, y responsabilizando precisamente a los pueblos de escenarios que están muy lejos, que ellos lo puedan comprender, porque no hay una visión integral de todos los pueblos. Entonces, yo solo defino pues que esa es una parte de los derechos colectivos integrados en nuestra Constitución y que es complicado decir de que funciona como tal. Bueno, yo no sé si entienden y comprenden lo que es el manejo de la identidad cultural, compañeros. Sí, licenciado. Sí, Luis Fernando. Sí, Cristian. Y si no lo entienden, está el artículo 58 de la Constitución. Por supuesto, está en el artículo 58 de la Constitución. Bueno, ese es uno de los tantos derechos colectivos que tenemos regulados en la Constitución, pero también se habla de la libertad religiosa, es decir, un mandato que da la Constitución. ¿Y qué significa ese mandato? ¿Qué significa ese mandato de la libertad religiosa, compañeros? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Hay libertad religiosa en este país, compañeros? ¿O es parte de la asimilación, como decía Lidia? Es que hay, pero lo que nos heredaron. Y nosotros salir de esa herencia mental es muy difícil. Incluso atentaría contra los principios y los valores de todos nuestros ciudadanos. ¿Y los indígenas? Sí, por eso le digo, o sea, yo soy consciente. Volvemos a caer lo mismo, Cristian, te estoy entendiendo. Solo es para que pongamos en la balanza. Todos somos ciudadanos. Todos. Y conforme a nosotros vamos a ser abogados y exigimos derechos y obligaciones y que se nos respete nuestra integralidad de acuerdo a la Constitución. No importa si somos garífuanos, no importa si somos mayas, si somos mestizos. El tema es que la pregunta es si hay esa y cómo valoramos la libertad religiosa, porque aquí dice, bueno, el Estado habla de libertad religiosa, punto. Existe. Quiero darle la palabra a Lidia, que quería hablar ahí. Gracias, licenciado. Bueno, yo crecí con la idea que me dieron desde pequeña de que, no precisamente en mi casa, pues, sino que en las escuelas, de que era brujería, lo que había mencionado usted. Pero realmente eso se perdió a raíz de la guerra, de tanta matanza, porque mataban a los abuelos que ellos practicaban estos cultos religiosos, por ejemplo. Y ya luego en el tiempo, me estoy basando a ciertas historias que busqué por ahí, ¿verdad? Y mataron a los abuelos y ya no había quien siguiera con eso, porque los padres ya no lo hicieron, tal vez por miedo en cierto momento. Entonces los que tenían que retomar eso eran los nietos, ¿verdad? Y si los nietos no lo querían hacer, ese era el problema, que se va perdiendo, pues, ¿verdad? Es como con los trajes, ¿verdad? Que ya no lo quieren usar, ¿no? ¿Quién no lo quieren usar? Las personas de identidad indígena. ¿Será que no los quieren usar? Se los están quitando, porque, por ejemplo, aquí en Colonia... Una previa, pero en orden. Se los están quitando. Sí, aquí en mi colonia. Pero no es muy diferente a que ya no lo quieren usar. Es que yo les he preguntado. Y... ¿A quiénes? ¿A cuántos? 1, 2, 3, 4, ¿cuántos? Cabal, sí, así. 65% de la población total del país es indígena. Sí. Estamos hablando como abogados, Alejandro. No sí, pues no a la totalidad, ni al porcentaje que usted me habla, sino sí, a una minoría, pues a un 1%, sino al 0.55, 0.30. Sí, pero no podemos especular por 1, 2, 3 o 4 toda la población. No es tan así como tal. Buenas noches, licenciado. Sí, Alan.
Mire, yo respecto a lo que hablaba el compañero Cristian, yo considero que no es tanto que se los estén quitando, sino debido a la discriminación y a la ignorancia que Por ahí tiene el vas. país de Guatemala, pues ellos se ven obligados a cambiar su indumentaria maya, porque, bueno, de hecho así me dijo una compañera que se le decía el traje típico, no en sí traje típico, pero debido a eso, para ser aceptados a la sociedad, ellos buscan la manera de querer encajar a nosotros. O sea, no es que seamos diferentes o Que superiores, nosotros encajemos pero, ahí, ¿verdad? ajá, pero vamos a que ellos quieren el mismo trato que entre los ladinos, digamos, de vestido, nos damos entre sí. Por esa razón yo considero que debido a la discriminación, ellos poco a poco van perdiendo su cultura y sus creencias también. Escucho. Solamente eso, licenciado. Vamos con César. Perdón, solo tal vez no es que se los estén quitando, sino que lastimosamente empujado por toda la realidad social, ellos están renunciando, que es diferente, ¿verdad? Ellos están renunciando a su identidad indígena. Complejo, es altamente complejo. Miran, y hay una exigencia porque se respeten las culturas. En nuestra nación todavía estamos lejos de entender cuál es la lucha que se lleva en estos escenarios en términos culturales, lejos. Pero en las naciones, hay otras naciones que se han levantado pueblos y han exigido efectivamente el respeto absoluto de las tradiciones y por excelencia el compromiso de todos los pueblos organizadamente. Pero bueno, sí, solo continúa encima. Sí, Henry. Licenciado, a diferencia de otros pueblos, de otras naciones, por darle un ejemplo, en Estados Unidos se respeta, pero a capa y espada, el derecho que tienen los indígenas. Es más, la gente, yo he oído comentarios en el centro, por ejemplo en Oklahoma, en los estados de este tipo, que la gente desearía tener una cultura clara, ¿verdad? Y se respeta a capa y espada la cultura de los indígenas allá, sus costumbres, sus tierras, sus ceremonias y todo lo que conlleva. Pero yo siento que no es tanto el desarrollo, sino que es el reconocimiento de la necesidad de tener una cultura, pues, una cultura clara y respetable. Totalmente de acuerdo, Henry. César. Sí, tal vez regresando un poquito a lo de la libertad religiosa, y en algún momento hemos hablado de ese proceso de asimilación. Y creo que al final hay que hacer énfasis en ello porque cuando se da el proceso de colonización, sí, no hay una libertad religiosa, o sea, se impone una religión. Total. Y esa religión afecta y es la que al final va a acarrear o va a incluir dentro de la ideología del indígena. Y claro ejemplo, yo visitaba en algún momento la iglesia de San Andrés Checul, que es una burla del indígena hacia la religión católica. Entonces ahí se muestra, en algún momento lo analizábamos en un curso de arte, la imagen de la Virgen María, que no es la Virgen María, sino que es la princesa Ixquil, con dos niños en el vientre. Entonces el indígena nunca estuvo de acuerdo con esa ideología que se le está imponiendo. En este momento tendremos a un indígena que busca o que trata la manera de tener una religión, pero que ya fue influenciada o que ya afectada por el cristianismo. No, sí, Lilia. Referente a lo que dice el compañero, según, bueno, al menos nosotros nos tocó la exclusión, bueno, nosotros escogimos el tema de exclusión, ¿verdad? Entonces lo que hace con ese pueblo que nosotros tenemos de los religiosos es que se inspira una confusión, porque dicen que unos creen en las veneraciones de sus dioses y otros vinieron a cimentar lo que era el dios, ¿cómo le llaman? Tustaca, algo así se llamaba ese dios.
Entonces, como dice el compañero, no es que vengan y confundan en que quieren implementar al catolicismo o al cristianismo, sino que confunden porque unos veneran a la Virgen, otros veneran a este Dios, otros veneran a otros dioses. Entonces ahí se vuelve un cristianismo para ellos mismos. Sin embargo, se mueven conforme el Dios que ellos creen. Entonces, esa es su creencia religiosa, prehispánica, por decirlo así. Es lo que decía la compañera Lidia, que si los abuelos creyeron en el Dios del agua, ¿va? O el de la montaña que se venían a adorar porque por eso llovía. Entonces ellos piensan que todo el tiempo va a ser lo mismo. O ay, como no vino la lluvia ahora, dejan de creer. Entonces el cristianismo sí existe en diferente manera a como cada quien lo ha creído o lo ha venido venerando como ellos creen. Para mí sí existe el cristianismo según nuestro punto de vista de cada uno. Y cuando usted dice existe el cristianismo, pero también usted fue asimilada a esa cultura. Así es, fui asimilada a la cultura de parte de abuelos, padres, pero en el sentido de que uno ya cuando va razonando con el tiempo dirá, ay, ¿por qué veneraban por decirlo así, lo del agua? ¿Va? Nosotros venimos y no nos postramos para que llueva. En cambio, antes yo veía una viejita que se inclinaba y ponía sus manos hacia el cielo y empezaba a orar que lloviera. Entonces, nosotros ya en ese extremo, no, al menos yo para mí no vendría y me pondría así, ¿verdad? Pero sí, es diferente el cristianismo. Mira, yo, ¿cómo puedo explicar? Si no, bueno, estamos hablando de religiones. Yo hice la vez pasada un comentario que cuando los cristianos quisieron retomar uno de los templos sagrados en Israel, en regresar a través de las cruzadas, la reconquista de los pueblos de Dios, los cristianos encuentran una comunidad y encuentran a 100,000 mujeres. Y como no las pueden meter presas ni darles de comer, las degollan a todas, las matan a todas. Por eso es que dice que hay musulmanes y lo tienen ahí definido que si si le puedes quitar la mujer a un cristiano, dice quítasela, porque eso no se merecen tener mujer. Si uno define la historia de cada religión, no estoy hablando de Dios, sino de las religiones. Esos son esos valores asimilados, como el cristianismo, que yo estudié en colegios católicos, pues, y entiendo. Yo toda la vida fui rebelde. Si les contara temas como, por ejemplo, en colegios como el Castillo Córdoba, desayuno, almuerzo y cena, hostias. Y al final una exacerbación del tema religioso, pero ¿y por qué? ¿Y el Ahab? Cuando hablamos del Ahab, ¿qué significa? Dios. El Dios, el Ahab. No es Dios del agua, Dios del fuego y todo lo que crece Dios, el Ahab, en donde está en todo, en la naturaleza. Entonces, aún los que manejamos los conceptos cristianos y definimos las cuestiones de los indígenas, no lo definimos bien, sino lo manejamos peyorativamente. Ni con una falta, con un irrespeto absoluto a que los valores mayas pueden ser 1,000,000 de veces mejor definidos en el tema del Dios natural o la naturaleza de Dios. Los conceptos son amplios. Y si es un valor politeísta, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué levantamos que nosotros podíamos tener la razón? Porque yo me recuerdo que el sábado nos defendía un muchacho por ahí
que tuvo relaciones con una menor de edad. Ahí estaban la fiscal, todas las mujeres que estaban defendiendo a la patoja. E hice el comentario que aquí he hecho en alguna ocasión. Dije, bueno, yo entiendo que Jesús viene de un vientre de una mujer de 13 años. Si las fiscales quisieran meter al bote a Dios, ya la hubieran metido preso. Y entonces a veces nos topa esa realidad con lo que vivimos. Ahí no reclamamos nada. Nos quedamos callados porque de ahí, de ese vientre de 13 años, nació Dios. A ver, Henry. Licenciado, yo creo que también lo que sucede aquí es la ignorancia en la que vivimos, pues. La ignorancia en la que vivimos. Mire, yo ahorita me quedé sorprendido con el viaje que hicimos a Comalapa. Ajá. La calidad de talento que hay ahí, licenciado. Es un pueblo enorme, pero, sí. Exacto, pero yo me voy a la calidad de talento que hay en ese sentido. Por eso le digo, lo que aquí nos termina de hundir, por decirlo de esta manera, pues es la ignorancia. Somos unos grandes ignorantes. Esa era, para mí, pues, yo le digo, es mi comentario acá y es bien personal. Somos ignorantes, licenciado. Queremos estar en la razón, queremos tener la razón y queremos que solo nosotros la vamos a tener y sostener. Por eso también la heredamos, pues. Y no damos, mire, yo tengo hijos ya grandes. Mi hijo tiene 27 años, es psicólogo, mi hija tiene 25, es administrador. Pero al día de hoy, yo todavía creo tener la razón. O sea, ¿qué es eso? Eso es ignorancia, pues. Pura. Pero es mi comentario muy personal, ¿verdad, licenciado? Aquí sin No, es que de eso se trata. La clase es para filosofar y estamos hablando de postulados que se encuentran en la Constitución. El tema es si se cumple o no se cumple. Sí, Sofía. Sofía, ¿tienes levantada la mano? No, Lick, perdón, se me levantó. Se le levantó la mano sola, está bien. Lidia. Sí, licenciado, en relación a que todas las religiones son cristianas, yo no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, aquí en Guatemala hay variedad de religiones, pero no todos son cristianos porque el cristiano viene de Cristo, ¿verdad? Y es la religión que vinieron a imponer aquí a nuestro país, por ejemplo. Y los mayas son politeístas que, como decía usted, tenían un ajab y le adoraban a él, ya sea por medio de ciertos elementos, ¿verdad? Dice en el Corán, puedes llamarle a Dios lo que se te venga en gana, dice, porque al final de cuentas Él es el propietario de los nombres más hermosos del universo. El concepto es, ¿qué vino a hacer la religión a este país? ¿Qué daño vinieron a hacer los cristianos a nuestras naciones? Otra cosa, licenciado, ¿a quién le consta que de verdad existió Dios? O sea, son teorías también, ¿no? Yo estoy hablando ahorita porque aquí hay un valor. Ustedes saben que yo vengo jalando históricamente. Ahí se está yendo más allá el compañero. No, yo creo que el compañero tiene toda la razón. Absolutamente toda la razón, porque aquí recordemos que cuando iniciamos la cátedra empezamos a definir cuándo surge el hombre. Y si ustedes me definen la característica del Dios que algunos he oído aquí por discutir, significa que venimos de Adán y Eva y que no estamos dispuestos a renunciar a la teoría esa. ¿Y quién creó a Adán y Eva? Y olvidamos todo el escenario. Es como hay dos teorías. Escúcheme, compañera. Aquí no hay dos teorías. Aquí venimos, decíamos, cuál es el escenario histórico comprometido con la ciencia que venimos desarrollando hasta encontrar el origen del Estado, hasta encontrar el origen del derecho. Buscamos la parte evolutiva de la humanidad, desde el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon, en el hombre de Pekín. Entonces, cuando eso no se puede quedar por un lado, por supuesto que en el camino, después de haber seleccionado efectivamente como concepto de vida desde
del cristianismo que aparece como consecuencia de la lucha de los pueblos organizados para romper con el esclavismo, y que se consolida a través precisamente de un feudalismo, aprovechando que la definición y la deidad de Dios era el compromiso para la sumisión total de los pueblos. O sea, si yo me aboco al cristianismo, todo el mundo debe estar arrodillado, absolutamente todos arrodillados. Y vean también en el cristianismo cómo se maneja su división, pues divididos totalmente. Entonces, yo he sido bien claro, y como decía Marx, la religión, no Dios, sino la religión es un opio que nos sirve para dormir. La religión acomoda a las sociedades y es parte de la asimilación. El sistema capitalista nos está dando esto y está jalando, quitándonos absolutamente todos para desaparecer lo que legítimamente tienen derecho los pueblos a conservar su lengua. ¿Qué es precisamente en los problemas de Donbass, en Ucrania? ¿Cuál es el planteamiento de la guerra de Putin en Ucrania? Habían sacado disposiciones ucranianas para desaparecer el idioma ruso en pueblos que eran efectivamente nacionalistas rusos viviendo en Ucrania, porque la división política que se dio en el 2014 dio como resultado que estos pueblos se quedaron en Ucrania, pero eran pueblos. También sufrían discriminación, los niños no podían estudiar, las mujeres trabajar, y todo aquel que era origen bielorruso o ruso tenía que vivir en sótanos o búnkers porque los ucranianos no los aceptaban. Totalmente de acuerdo, Alan, gracias por esa opinión. Me ayuda porque eso es parte de la lucha de los pueblos. Esto es parte de ese convencimiento. Había un desenfreno del Estado fascista ucraniano de Zelensky en la persecución de poblaciones. Fueron bombardeados, se generó hasta un genocidio. La CNN, la BBC, el New York Times, el Washington Post, no digamos los diarios mediocres de este país, jamás definieron precisamente los grandes bombardeos donde mataron poblaciones de niños completos en escuelas. Eso nunca lo dijeron. Eso es Zelensky. Putin lo que ha hecho es definir su postura de que son rusos, son, si quieren ustedes, ucranianos, pero parlantes rusos. Entonces, la justificación efectivamente de Putin es en defensa precisamente de su cultura, de su religión. Fíjese, licenciado, que yo tuve la oportunidad de compartir con un embajador ruso y yo platicaba y él me decía que Putin era tan adorado en Rusia que para el resto del mundo era un monstruo y todo, pero él siempre ganaba sus elecciones sin hacer campaña ni nada porque él imponía un respeto y un nacionalismo que a todos los rusos les encanta. Entonces, al final, y también escuchaba, por ejemplo, otros comentarios, ¿verdad? O sea, teorías y todo, que Rusia es muy socialista y todo eso, pero no es eso, sino, y que él tiene un régimen socialista, pero no entienden el por qué incluso siempre queda electo como presidente. Pero al final también suele entrar ahí la idiosincrasia, que por ejemplo, aquí en Guatemala nuestra idiosincrasia es, por ejemplo, bueno, está Yamatei y robó, que no sé qué. Bueno, entonces, ¿a quién proponemos el otro año? ¿Quiénes son los candidatos? Sandra y Suri. Bueno, démosle a Suri porque Sandra es comunista y luego ahí va otra vez a robar y a robar. Entonces también eso forma parte de nuestra idiosincrasia. Entonces también tiene que ver mucho ese tema, ¿verdad? Lo que dice Carlitos, sí, está justificada la intervención en los acuerdos de Minsk. En los acuerdos de Minsk era eso. Era un acuerdo de Zelensky que llega con un golpe de Estado, y hay un acuerdo donde se les dice
que hay poblaciones como Crimea, Donbass y todas sus concernientes poblaciones de rusoparlantes. Fíjense que estamos hablando de pueblos indígenas y estamos hablando de derechos de pueblos colectivos. Miren hasta dónde andamos. Y los garantes efectivamente eran Alemania, Francia y Rusia, Ucrania, garantes del cumplimiento de estos acuerdos, donde se iban a llevar a cabo efectivamente consultas populares para definir la autonomía de estas naciones sin romper su vinculación con Ucrania. Es decir, estados con una mía bajo ese razonamiento ucraniano como tal, pero fueron objetos de persecución. Ahí hubo genocidio a partir de 2014. Y tiene que ver esta guerra fundamentalmente hoy por los intereses norteamericanos en unidad con una alianza militar como es la OTAN, la Unión del Tratado de la OTAN. Una alianza militar, una alianza que no sirve más que para definir guerra y hacer guerras. Un asco. Un asco. No tienen más mentalidad que la guerra. Por eso es que son un asco. Si Rusia hasta les pidió ser parte de la OTAN y le dijeron que no, porque el escenario es más allá, o un tratado de armas de la OTAN que ya no tenían por qué crecer militarmente, y el problema es por qué crecer militarmente, cuál es la constancia de ir creciendo militarmente. Y el escenario hoy se sabe que el tema es quedarse con los recursos minerales más grandes de la humanidad, como el gas, o como el oro, o como las tierras raras que se manejan en Rusia. Si compañías occidentales metidas en esta guerra, pero hoy estamos dando el somate de la mesa y el mundo se ha dividido. Hoy los gringos por un lado y las economías euroasiáticas consolidadas en otro lado. Seguiremos siendo los guatemaltecos parte de ello, pero fíjense, hablando de los valores de la religión, estábamos aquí todavía y nos quedamos enfermizos defendiendo nuestra postura cristiana. Nos duele. Hoy, solo para los cristianos, hoy creo que el Vaticano dictó que es prohibido tener padrinos en un bautizo. ¿Sí? Todavía dictando órdenes de esa naturaleza. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ya nos quitamos la cruz de la frente. Estamos en un escenario y volvemos a caer. La pregunta sigue siendo si hay libertad religiosa. A mi criterio, aquí los cristianos mandan, hacen y deshacen, tienen poder político. ¿Se pueden imaginar ustedes que cuando leen la Constitución, cuando leen la... Sí, Dora. Licenciado, buenas noches. Yo pienso que para la gente así, por decirlo nosotros, ¿verdad? Sí tenemos una libertad, pero los indígenas no. Un claro ejemplo es de que quemaron a aquel señor en Petén, no sé si recuerda, por las ceremonias que él realizaba. ¿Y por qué fue eso? Por ignorancia de la gente. Solamente, Lic. Gracias, Dorita. Mira. Eso es muy importante, pero si me dices sí, hay libertad religiosa para uno, pero para otro no. O sea, no hay libertad religiosa. Solo vean ustedes lo que dice la Constitución. Invocando el nombre de Dios, dice. Invocando, o sea, llamando a Dios. Dice,
Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales, morales de la sociedad y al Estado, como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirado en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro del orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Fíjense lo que es esta como invocatoria. Llaman a Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes llaman a Dios? ¿Quién invocó a Dios ahí? Los representantes del pueblo, licenciado. La asamblea. ¿Y será que eran representantes del pueblo, compañero? Definitivamente no. Cuando yo los valoro de esta manera, porque usted mira, pues los diputados son los representantes del pueblo, el que me diga eso, entre todo lo debemos de expulsar de la clase, pues. Sáquela. Sí, lo que quiero decirles es, ¿qué representan? Yo he conocido diputados imbéciles que andan ahí promoviendo que la Constitución se le debe de imponer a los niños de primaria. ¿Se pueden imaginar ese animal? Tenía yo la cumple en LIC y ponérsela a un niño. Solo puede imaginarse eso. Ni se la saben, Lick. Porque mira, a eso voy. Nosotros como pueblo, y nos la llevamos del pueblo consciente, el pueblo que estamos arriba y somos superiores a los indígenas. Porque yo he conocido gente, prefiero ser ladrón que indio, dicen. No, Nel, yo en particular no, Lick, no. No, me estoy refiriendo los la totalidad, sí. peyorativos que se manejan en este escenario, eso quise decir. La gente tiene vacía la mente. Ahí va, es un concepto vacío. Pero la cátedra nos permite tener la oportunidad de dialogar esto, ¿va? Y entender un poquito más de lo que sucede en nuestro país. ¿Qué hora es, compañeros? No tengo ni la menor idea. ¿Y cuarto, Lick? 8:15. Dejemos la clase aquí, entonces pensé que me van a pegar, si no a ustedes, a mí sí. Usted siga, Lick, está interesante. Buenas noches. No, yo no sé, pero platicamos otro día, tenemos tiempo para platicar. Bueno, Lick. Noche, licenciado. Muchas licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Muchachos, hagamos una iglesia. Buenas noches, Lick. Vivo Daniel. Eso. Puro cash luna. Hagamos una iglesia.
Y entonces